En México, en la historia de México, Vasconcelos, Ajá. que hizo, digamos, una primera propuesta organizada, el Sí, cardenismo, que vino con una propuesta clara de la sí. educación. O sea, sí en la historia de México contemporáneo o en los últimos 150 años, sí ha habido una propuesta, una reforma o una iniciativa, o no sé cómo llamarle a estas corrientes que han venido hasta el día de hoy, y se habla en la Constitución de que la educación es humanista, de que debe de ser laica, de que debe de ser una educación científica, ¿no? ¿Qué nos puede decir de esa evolución en México de la Sí, educación? yo creo que las palabras siempre forman una especie de trampa y de engaño, sobre todo los discursos de los políticos. En México, la educación que rige la República actual, como tú dices, viene de Vasconcelos. Vasconcelos había sido un político muy destacado. Hay toda una obra de Vasconcelos, un buen escritor, ¿sí? Eh, y era un político muy destacado, había participado en reuniones de filosofía en la época del porfirismo y posteriormente cuando viene el obregonismo, él ya está metido en la política, incluso se acercó mucho a los zapatistas, pero posteriormente llega a ser rector de la universidad, que todavía no era UNAM, pero era la Universidad Nacional. Llegó a ser rector allí en 1920 y en 1921 era el educador y el político más destacado y fue Obregón quien lo pone al frente de la Secretaría de Educación Pública en 1921 con el objetivo de organizar el país educativamente. Vasconcelos se acerca mucho a los pintores, se acerca mucho a los intelectuales de la época y empieza a promover la educación y es el que va creando lo que se llama la escuela pública. En 1921, de hecho, se inicia el proceso educativo en México. Sin embargo, como queramos ver a Vasconcelos, yo creo que Vasconcelos fue un personajazo de su época, ¿sí? Llegó incluso a ser en 1929 candidato presidencial, ¿sí? Era un prestigio que superaba incluso el país, se le llamó intelectual de América Latina, Vasconcelos. Y ya después, cuando entra a la Secretaría de Educación Pública, empieza a crear, a ir a varios estados. Sobre todo lo más importante es que la Constitución decía que cada estado debería organizar su educación. Es decir, era descentralizada la educación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos estados federales y no centrales. Era el federalismo en México que obligaba a los gobernadores a organizar su educación. Sin embargo, se veía que los gobernadores no tenían capacidad para organizar su educación y entonces se vio que era necesario centralizarla. Y esta fue una tarea de Vasconcelos, de visitar gobernadores de los estados y congresos para que se votara la centralización educativa, y fue el objetivo fundamental de Vasconcelos. Vasconcelos pues es el padre, el gran formador de los primeros pasos de la educación, pero no por ese hecho, que es muy grande, podríamos decir que era la educación que correspondía. Bueno, quizá era la educación que correspondía por las condiciones en que México estaba. México era muy atrasado en la educación, sobre todo que solamente durante el porfiriato se educaban las clases poderosas. Durante el porfiriato solamente los hijos de los ricos tenían oportunidad de salir del país para irse al extranjero a estudiar. Y entonces eran los únicos que tenían estudios profesionales. El campesino, pues esencialmente en 1921 nosotros teníamos casi un 80% de analfabetismo. Nosotros partimos de unas condiciones de atraso gigantesco, ¿sí?
en cuanto al proceso educativo. Por ejemplo, ahora se trata de comparar, por ejemplo, con la Argentina, con el Uruguay, donde fueron países que no tuvieron ese analfabetismo, es decir, fueron países con una influencia extranjera determinante cuando eran países pequeños, y Argentina comienza su historia con 15% de analfabetismo, mientras nosotros comenzamos nuestra historia con 80%. Es decir, es incomparablemente diferente, es muy diferente las condiciones en que se inicia Argentina y México. Y entonces a Vasconcelos hay que decir, bueno, el gran fundador de la educación mexicana, el gran creador junto con los intelectuales de grupos en todos los estados para que se fuera desarrollando la educación. Y posteriormente, Vasconcelos en 3 años se acaba, antes que terminara incluso el gobierno de Obregón, las luchas internas que se dan, el callismo, el delahuertismo, durante toda esa época, lleva a que Vasconcelos se fuera separando ya de la Secretaría de Educación Pública y comenzaran a entrar otras entes en educación pública, porque también comenzaba a desarrollarse la influencia norteamericana, y México estaba ávido, deseoso de mayor penetración de los Estados Unidos. Por eso México es uno de los países admiradores de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha dejado de penetrar nuestra cultura, no solamente difundiendo el cine, la televisión, la radio, la prensa, todo esto, sino de otras maneras los Estados Unidos han penetrado en México. Vasconcelos posteriormente, ya te dije, en 29, su popularidad, él cree que es superior y que ganaría la presidencia de la República. Hay una película bellísima de Carlos Saura que se llama Antonieta, que es la hija de Gómez Rascón, del que construyó el ángel de la independencia, esa figura del ángel Rascón, Antonieta Gómez Rascón. Esta mujer, la que se suicidó en la gran iglesia de Francia, de París, ¿cómo se llama? La Sorbona, la iglesia de París, ¿sí? Ahí se suicidó María Antonieta, que anduvo más o menos enamorada de Vasconcelos, que acompañó a Vasconcelos en toda la gira presidencial, pero Vasconcelos no pudo confrontar el callismo que se desarrollaba en aquel tiempo. E incluso cuando acudió Vasconcelos a entrevistarse con el embajador norteamericano para ver si Estados Unidos apoyaba su candidatura en 1929, el embajador se burló de Vasconcelos. Le dijo: señor, no es un problema de popularidad, no es un problema de que si usted es muy conocido en el mundo, es un problema que tiene que arreglarse, que se arregla. Esto ya está arreglado, usted no va a ser presidente de la República, ¿sí? Es decir, fue muy claro el embajador norteamericano. Vasconcelos terminó esa reunión enojado. Es decir, no tuvo perspectivas Vasconcelos para triunfar en 1932, ¿sí? En 29 para ser gobierno en los años 30-32. Es decir, y fue cuando esta muchacha, Antonieta Gómez Rascón, hija del gran constructor del Ángel de la Independencia, acudió al suicidio, porque veía que no había posibilidades, ¿sí? Sí.